debiera sacar quizás el ruido ese. Le subí a... vamos a trabajar con esa prueba, espérate, veamos aquí. Gente, acá, ya, entonces, tenemos, revisé, acabo de subir, debieran estar arriba ya los videos de la clase de ayer, debiera estar al día, o sea, eso lo subí recién, al día con eso. Después también subí la clase de ayer, ¿no es cierto? Entonces ya está todo el material de apuntes, digamos, de la unidad 1, está listo. Después tenemos de los ejercicios propuestos, subí lo que habíamos trabajado la semana pasada de hipótesis, y tenemos más de muestreo y de diseño. Voy a ver cómo el tiempo que tenemos hoy día para eso. Y acá lo que quería partir era, ahora sí que podemos resolver completamente la prueba 1 que empezamos la semana pasada. Ahí. Entonces voy a partir con esta, la prueba 1 del 2020, y a ver si alcanzamos a ver algo del 2019. Mi idea es, entonces voy a irme a esa prueba, mi idea es yo resolver la primera pregunta, veremos qué son. Vamos a partir con la 2020, esa ya trabajamos algo la semana pasada, ¿no es cierto?, del 2020. Trabajamos la pregunta 3, ¿sí?, que era la de muestreo. Eso ya está, y entonces ahora lo que quiero es yo trabajar esta primera pregunta del yodo y después hacer grupos y que ustedes trabajen la pregunta 2, ¿ya? Porque yo creo, o sea, no yo creo, sino que es bueno que ustedes discutan entre ustedes, la trabajen, la miren y tengan preguntas, ¿ya? Y así vamos trabajando todos en conjunto, discutiendo, porque aquí eso es lo que sirve para aprender, ¿sí? Ese es el trabajo ahí. Ya, eso. Entonces, voy a partir con la pregunta 1, ¿ya? Entonces, como decía, está la prueba del 2020, del año pasado, y la pregunta 1 habla es un paper, ya algo les dije la semana pasada, dice nutrición de yodo en escolares de una zona con alta ingesta de yodo, que es Calama, en el norte, comparada con una zona de ingesta normal, que es Punta Arenas, ¿ya? Yo, como les decía, yo trabajé en el INTA, conozco a Santiago Muso y Laura Leiva, y ellos han trabajado por años la nutrición de yodo, ¿sí? Es un tema sensible en nuestro país, bueno, en todas partes, ¿no es cierto? Y por eso es que hay la ayudación del agua, en fin. Ya, entonces sí, voy a leer, lo podría dejar leer a ustedes, no sé, voy a leer, pero yo también necesito leerlo, y voy a ir marcando algunos temas que son sensibles para las preguntas que vienen después. Dice, se evaluó la prevalencia, ¿sí? Prevalencia o porcentaje o proporción, es lo mismo. Prevalencia es un indicador de salud. Entonces, la prevalencia o proporción de yodo por palpación de la glándula tiroidea en 1.296 escolares de educación básica. ¿Ya? Y entonces aquí esto habla, ahí, 1.296 escolares de educación básica en una sola de alta ingesta, y se comparó ahí está un poco lo mismo que está en el título, ¿no es cierto?, pero ahí detallan entonces la muestra. Después dice, en una submuestra, y yo me acuerdo que en la prueba eso generó algo de dudas, digamos, eso ocurre en los estudios,
que a veces, ¿no es cierto?, el dinero o los exámenes completos, digamos, se les hacen a la muestra original, muestra que debiera ser seleccionada aleatoriamente, y luego a veces hay exámenes que son caros o que pueden ser más invasivos, pueden ser más complejos, digamos, que se hacen en submuestra. Y entonces aquí esta es una submuestra, o sea, una muestra de la muestra, ¿sí? Entonces dice, en una submuestra de 10% de los escolares se midió la excreción de yodo urinaria y los niveles de hormonas tiroides en sangre. Entonces, esto es un poco un paréntesis, ¿no es cierto? Se supone que alguna conclusión puede que hayan sacado sobre eso, pero no es lo central del estudio, ¿ya? Lo central era comparar, ¿no es cierto?, la nutrición de yodo en esas dos ciudades, y en esta submuestra, ¿no es cierto?, de 10%, o sea, no sé, 120, debe ser unos 130 escolares, se miden algunas variables, ¿ya? En ambas localidades se seleccionaron aleatoriamente, dice, no, ese es otro punto. En ambas localidades se seleccionaron aleatoriamente del comercio 148 muestras de sal para el consumo humano en las que se determinó la desconcentración de yodo. Todo eso es un poco, es antes de, ¿no es cierto?, de que habla, confunde como si los 1296 de los escolares fuera la población. No, no, porque no es la población en el sentido de que acuérdense que en estadística nosotros hemos hecho el ejercicio de, por ejemplo, de que una muestra sea la población, como lo hicimos, por ejemplo, aquí para sacar una muestra. Ojo con eso. Aquí estamos haciendo solo un ejercicio de tratar a este conjunto, a esta muestra de 40 como la población. Es un ejercicio académico solo para comparar cómo se comportan y para que vean cómo se trabajan y de dónde sacaríamos parámetro y proporción muestral, como lo hicimos acá. Pero cuando se publican en los artículos científicos, el 99,99% de los artículos se refieren a muestras, ¿sí? Y entonces, en Calama y Punta Arenas, yo no esperaría que los escolares sean 1296. Dice en los que se evaluó. Y entonces no dice que es una muestra, pero es una muestra seguro, o sea, seguro, yo no tengo duda que es una muestra. ¿Ya? Entonces no debieran confundirse con poblaciones, ¿sí? O sea, si es una población completa, se especifica, se dice, en la totalidad de escolares de Punta Arenas y Calama se hizo un censo, de repente se puede decir, qué sé yo, y eso en general no se hace, ¿ya? Siempre son muestras. Ok, ¿ya? Ok. Y entonces, también aquí, lo que estaba leyendo aquí al final, habla que además de los escolares, también se hizo un análisis de muestras de sal. Y ahí entonces, esa sería otra unidad de estudio que sería muestras de sal para el consumo humano, ¿ya? Entonces, se fijan, las investigaciones no son como a veces de una sola unidad, a veces tienen más de una unidad, ¿ya? Pero no es lo más común. Vamos a seguir leyendo. Se encontró una prevalencia de bocio de 11,1%, 10% en varones y 12,5% en mujeres, mayoritariamente bocio grado 1A, 7,2%, sin diferencias significativas por zona, 11,6% en Calama y 10,6% en Punta Arenas. ¿Ya? Entonces esos son los resultados. Y los primeros resultados debieran ser los que más importan, ¿ya? La concentración de yodo en sal de consumo humano en ambas localidades fue adecuada a la exigencia actual del Reglamento Sanitario de Alimentos y dado detalles. Y entonces ahí se refiere, ese resultado se refiere a las muestras de sal del comercio, ¿sí? Dos resultados distintos. Y después, finalmente, no sé si finalmente dice, se observó
solo una tendencia al aumento de la prevalencia de bocio con persistencia de valores elevados de yoduria en Calama, lo que sugiere una fuente de yodo extra en esta localidad, cuya procedencia desconocemos y es necesario investigar. ¿Ya? Ahí es como una conclusión más general. Veamos. Entonces, primero, ¿qué tipo de investigación es este estudio? ¿Es experimental o es observacional? Y si es observacional, hay que indicar si es prospectiva, retrospectiva o transversal. Agradezco sugerencias, ideas, algo. Entonces, recuerden... Experimental. Experimental, ¿qué requiere para que sea experimental? Recuerden que la investigación experimental requiere una participación activa de los investigadores, ¿ya? Y entonces, aquí no hay participación activa. Aquí, si fuera experimental, tendrían que haberle dado, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a los escolares se les da una dieta con alta en yodo en grupo y baja en yodo en otro grupo, ¿sí? Y aquí no hay intervención, ¿sí? Es observacional como algunos indicaron en el chat. No hay intervención de los investigadores, ¿ya? Entonces, para que sea experimental, tiene que decir qué tratamiento. Se les dio unas cápsulas con yodo, un tratamiento de yodo, por cuánto tiempo, en fin, más detalle. Aquí, se fijan, simplemente se evaluó la prevalencia en yodo, o sea, se observa, se toman exámenes y dice, por palpación de la glándula tiroidea, entonces fueron, palparon y, qué sé yo, ¿tiene bocio o no tiene bocio? Algo así. Entonces, esta investigación, acuérdense que yo insistí también en, ojalá, una respuesta larga. A veces yo cuando estoy haciendo la solución pongo cosas cortitas, pero ustedes desarrollen la pregunta. Esta investigación es de tipo observacional, ¿ya? Y ahora, si es observacional, tenemos que decir de qué tipo, ¿sí? Prospectivo, retrospectivo o transversal. ¿Y alguien parece que había dicho algo aquí? Ya, alguien dijo que era retrospectiva. Entonces miremos, voy a mirar aquí. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea retrospectiva? Voy a poner si fuera, por mientras, retrospectiva, ya. Ahí vamos a tener que, y eso debe estar identificado acá, identificar, voy a ir a esa primero para determinar si es retrospectiva o prospectiva, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables explicativas y la variable de respuesta? ¿Sí? Respuesta. Porque me va a servir saber, ¿no es cierto?, para determinar si es retrospectiva o prospectiva, me sirve saber cuál es ahí puse una, ojalá la principal, variable explicativa y respuesta. Y qué sé yo, podemos recurrir al título, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será la variable explicativa y cuál será la variable respuesta? Una, porque vamos a tratar de ser específico en qué se midió, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la X y cuál sería la Y para ir analizando qué tipo de diseño es? ¿Qué parece explicar y qué parece ser una respuesta? No hay... ¿No? ¿No sale? Ah, aquí, gracias por... Ya. Ingesta de yodo. ¿Qué sería ingesta de yodo?
No, Pablo sí, dice ingesta de yodo, pero no sé qué, porque estamos hablando, la pregunta sería las dos variables. Y entonces aquí dice que se evalúa la prevalencia de bocio, perdón, por palpación de las glándulas tiroideas en escolares de Calama y de Punta Arenas. O en general dice que se habla el artículo habla de la nutrición de yodo, pero vamos a poner al bocio como una de las variables que tiene que ver con la nutrición de yodo. Entonces, si se fijan, ellos parten describiendo, debiera ser lo que más les interesa, ¿no es cierto? Porque también lo de la submuestra, qué sé yo, son variables secundarias, porque además no están para toda la muestra. ¿Ya? Entonces, de aquí, de esta parte, debiera salir, ¿no es cierto?, las variables. Entonces, cuando dices ingesta de yodo, no sé dónde se midió la ingesta de yodo. En la excreción de yodo urinaria, en los niveles de ingesta de yodo, yo no la veo. Y la otra pregunta es, ¿qué consideramos que sería la ingesta de yodo? ¿La variable explicativa o la variable respuesta? ¿No? A ver, vámonos a una fácil ahora. Entonces, ¿cuál sería? Aquí dice, describa la muestra. ¿Ya? ¿Cuál sería la muestra? Creo que ya lo dijimos, pero igual, para avanzar mientras sale el resto. ¿Cuál sería la muestra? ¿Qué tal? ¿Hay alguien por ahí o no? Me gustaría ver qué les complica. ¿Ya? 1296 escolares, ¿ya? Pero cuando describamos la muestra, tratemos de ser lo más, o sea, completo, pero está bien, 1296. Pero fíjense que dice la muestra son 1200, voy a copiar esto y vamos a sacarlo de ahí. La muestra, entonces, voy a copiar esto. ¿Sí? Vamos a copiar por aquí. Entonces, serían 1200, la muestra está compuesta por, o de 1296 escolares de educación básica, ¿sí? Y ahí no necesitamos el detalle de Calama y de Punta Arenas, ¿sí? Porque voy ¿no es cierto? Voy a agregar aquí, no sé si después pregunto, la unidad son los escolares. La unidad y la... Sí. Tengo una duda. La muestra no era como un porcentaje de la población total, ¿o no? Es como una parte de la población total. Claro. Y entonces ahí sería 1296 porque ahí son como todos los que le hicieron el experimento, ¿no? ¿Cuál sería la población? Sí, a eso me refiero. ¿Cuál sería la población? No sé bien cuál es la confusión. Entonces, la muestra serían los 1296 escolares a los que se les palpa, ¿no es cierto? Se les hace palpación de la glándula tiroidea. Esos son los escolares que entran en el estudio. ¿Cuál es la población?
Y a eso me refiero. ¿Cuál sería la población? ¿Escolares en total? Escolares, ¿no es cierto? La población serían, ¿no es cierto?, escolares de educación básica de Calama y de Punta Arenas. ¿Sí? Profe, ahora sí, gracias. Ya, eso. No, gracias a ti porque es súper importante que ustedes saquen para afuera todas sus dudas, ¿sí? De cómo se construye esto. Entonces, la población son los escolares, la población son los escolares de educación básica de Calama y de Punta Arenas, que no sabemos cuánto es. En una de esas, o sea, uno puede acceder al sitio Ministerio de Educación y tener una idea de cuántos son. Realmente no tengo idea. Pongamos una cifra, unos 10.000, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Pero estos 1.296 son a los que se observa en el estudio y esos son la muestra, ¿sí? ¿Sí? La unidad principal van a ser los escolares, aquí voy a poner principal, porque además, ¿no es cierto?, también tenemos que hay, que se tomaron muestras de sal, ¿sí? Voy a poner aquí, qué sé yo, una unidad secundaria, le voy a poner secundaria, sería muestras de sal, ¿sí? Del comercio. Ya. Ok, entonces vamos de nuevo a las variables. Necesitamos, de lo que hemos leído, extraer una variable explicativa y una variable respuesta, ¿sí? Y entonces yo, según yo, esto sale del principio. ¿Cuál sería la variable que explica y cuál sería la variable respuesta, lo que están investigando? ¿Sí? Profe, Dígame. la variable respuesta sería la prevalencia de bocio. Ya. La prevalencia de bocio, está bien. La prevalencia no es en el sentido que la prevalencia es el resumen, ¿sí? Es el porcentaje o proporción de bocio. La variable sería el bocio, la presencia de bocio, ¿no es cierto?, por palpación de la glándula tiroidea. Esa sería la respuesta. Eso es lo que se está investigando, ¿no es cierto? A los escolares se fue, bueno, a los escolares se fue uno por uno de la muestra, ¿no es cierto? Y entonces la variable respuesta, ¿no es cierto? Que dijimos que era la I mayúscula, la Y, perdón, la variable sería la presencia, ¿no es cierto? O ausencia de bocio por palpación, producto de la palpación a la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué hicieron este equipo de investigación? Se fueron a Calama, tomaron, no sé cuántos, 500, 600 escolares de Calama, y en ello, en cada uno de ellos, porque en la muestra, ¿no es cierto?, le hicieron palpación de la glándula tiroidea, y ellos normalmente se calibran, ¿no es cierto?, si es que hay más de uno, para cuando ellos determinan que tiene bocio y no tiene bocio. Entonces, la respuesta es, ¿tiene o no tiene? O sí, no. ¿Sí? Después, el resumen de esa información, ¿no es cierto? Yo voy a tener una lista, los 1.296 escolares, en la ciudad de Calama o de Punta Arenas, y ya, escolar 1, ¿tiene bocio? Sí. Escolar 2, ¿tiene? No. Después, no, sí, no sé, una lista de sí, no. ¿Cómo resumo esa información? Con la proporción de bocio en esos escolares. ¿Y qué hago? ¿No es cierto? Me interesa comparar, ¿no es cierto?, entre Calama y Punta Arenas, que eran dos ciudades que uno esperaría que una tengan más acceso al yodo y otras menos, ¿sí? Calama está, ¿no es cierto?, al interior, en la montaña, y entonces se supone que tienen menos acceso a bocio, ¿no es cierto? El bocio está en los productos marinos. Punta Arenas, yo me imagino
que, ¿cómo está aquí definido? Calama lo definen con alta ingesta de yodo y Punta Arenas como ingesta normal, ya, no sé. Ellos deben tener antecedentes, ¿se fija? De repente pensé que Punta Arenas había más, pero no, comen menos productos marinos, no, la verdad no lo sé, pero ellos deben conocer esa zona, ¿sí? Porque este no es primer estudio. Entonces, ¿cuál sería la variable explicativa que están buscando ellos en esta ocasión? ¿Puede ser ingesta de yodo? Puede ser ingesta de yodo, pero ellos miden la ingesta de yodo. Como dice, y ¿La la comparan? variable explicativa es la ciudad, ¿sí? De nuevo, siempre tienen que pensar en la variable, ¿qué es lo que se midió? Y entonces tengo una lista de escolares, la ciudad de que provienen y si tienen negocio. Entonces la variable que yo creo que puede explicar es la ciudad. Ahora, ellos saben que en Calama, por algo tienen antecedentes, que ahí hay alta ingesta de sodio, de yodo, y en Punta Arenas una ingesta normal, pero no mide la ingesta. Entonces, en ese sentido no es la variable. Indirectamente, ellos piensan que debieran haber diferencia en la ingesta de yodo de esas dos ciudades, pero la variable que se mide, ¿no es cierto?, la que yo registro sería la ciudad. ¿Ya? ¿Se entiende? Y por eso no es la ingesta, aunque indirectamente están pensando que la ciudad sería una diferencia en la ingesta. Entonces, vamos acá. La variable respuesta ya la tenemos y la variable explicativa, que es la X, sería entonces la ciudad. Y en este caso es Calama, y Calama o lo pongo así, o Punta Arenas. ¿Ya? Por eso soy específica, porque la ciudad, ¿qué ciudad? Cualquier ciudad, Santiago, Talca, no. Calama y Punta Arenas, esas son las dos ciudades. ¿Ya? Esas son las variables principales que se están midiendo. Ahora la pregunta es, ¿estamos de acuerdo? Supongo que es un estudio observacional. Y entonces, dentro del estudio observacional, ¿cómo sería para que sea retrospectiva? Entonces quiero que me digan, retrospectiva, prospectiva, y de ahí sacamos qué se hizo, prospectiva y transversal. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Lo que hablamos ayer, en cómo se escogió la muestra, desde dónde se parte, ¿sí? ¿Qué información tenían para escoger la muestra? Y entonces, yo hablo mucho quizás, pero retrospectiva, yo parto de la respuesta. Prospectiva, parto de la explicativa, de la X. Transversal, no parto de nada, escojo una muestra nomás y mido ambas variables. ¿Qué creen ustedes que se hizo? O explíquenme cómo sería para que sea retrospectiva. ¿Alguien? ¿No? Ya, los ayudo. Entonces, para que sea retrospectiva, ya, aquí alguien, gracias, chat. Profe, la verdad no entiendo mucho eso. Ya, ok, para eso lo estamos aquí. Entonces, retrospectiva, la muestra tiene que ser escogida desde la variable respuesta. La variable respuesta es, ¿no es cierto? Dijimos que era la presencia de bocio, presencia, ausencia de bocio, ¿ya? Y entonces, si fuera retrospectiva, ¿sí? O para que sea retrospectiva,
se debe escoger la muestra desde la variable respuesta. Por ejemplo, ¿sí? Conocer la presencia, o sea, tener una muestra de escolares con y sin bocio, ¿sí? Por algún motivo ellos ya conocen la presencia o ausencia de bocio, se hace y se les consulta, se les pregunta por la ciudad de origen, de residencia. Así se residencia. ¿Se fijan? Así sería si fuera retrospectiva, que, ¿no es cierto?, que ellos, insisto, por algún motivo, qué sé yo, no sé, la Junaev hizo un programa de medir el bocio en el país, ya, hace un programa de medir el bocio, y entonces le mandan a Santiago Musso, y, ¿no es cierto?, y, ¿cómo se llama? Laura Leiva, les mandan los resultados de bocio en el país, y ellos dicen, dependerá de la ciudad, y entonces dice, por favor, mándenme las ciudades, no sé, algo así. Pero entonces la muestra parte de la respuesta, ¿ya? Y después les pregunto si fue así o no, o ya ustedes se imaginarán. ¿Qué pasa si es prospectiva? Para que sea prospectiva partimos de la explicatoria. Entonces, para que sea prospectiva, voy a decir, la muestra sale o proviene de las ciudades escogidas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Calama y Punta Arenas, ¿sí? Y se mide, ¿no es cierto?, la presencia de bocio. ¿Ya? Eso sería prospectiva. Y para que sea transversal, la muestra se escoge sin conocimiento de la ciudad ni de la presencia de bocio. ¿Ya? O sea, se dice, se va a medir, no sé, una cantidad de escolares, quiero hacer una descripción, y no escojo las ciudades, sino que simplemente, de nuevo, la Junaev o no sé qué, decide hacer, no sé, muestras aleatorias de bocio, y después entonces yo veo si hay relación con las ciudades, ¿ya? ¿Qué tipo fue esta investigación? ¿Retrospectiva, prospectiva o transversal? Perspectiva. Fue prospectiva, ¿no es cierto? Porque efectivamente la muestra primero se escogió, se definió qué ciudades me interesaban. Y entonces eso está fijo. Y de ahí se mide la presencia de bocio. Entonces, la investigación es de tipo observacional y de tipo y prospectiva, ya que la muestra y todo lo que puse proviene de las dos ciudades. Bueno. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Ya. Proviene de las dos ciudades y a los escolares se mide la presencia de bocio. Y entonces las ciudades escogidas, ¿no es cierto?, en la X, la variable explicativa, se partió por lo X,
y se mide la presencia o ausencia de bocio, que es la I. El fenómeno que nos interesa estudiar es la presencia de bocio y queremos ver si depende de las ciudades de residencia. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Tenemos tipo de investigación, bien, lo trabajamos harto. Tenemos la muestra, ¿no es cierto? ¿Sí? Una unidad secundaria, sería muestras de sala del comercio, hablamos de la población, también describimos la variable explicativa y la variable respuesta. Ya, y ahora dice, establezca la hipótesis nula y alternativa de interés. Entonces ya hemos trabajado cuáles son las preguntas de investigación, cómo escribimos ahora la hipótesis nula, H0, y cómo escribimos la hipótesis alternativa, H1. Acuérdense que la nula es lo que se sabe y la alternativa es lo que se quiere investigar, lo nuevo. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta lo que se está estudiando, también es bueno, ¿no es cierto?, ver las conclusiones, ¿no es cierto? ¿Sí? En las conclusiones, en los resultados, por ejemplo, aquí, también hay indicios de qué comparaciones se hicieron, cuál fue la que más importa. ¿Ya? ¿Cómo podemos escribir con palabras H0 y H1? H1 puede ser que Calama tiene una mayor prevalencia de bocio. Ya, puede ser, ahora, sí, puede ser. En general, claro, tratamos, y allí, pero no hay problema, o sea, está bien, pero solo como guía. Claro, aquí en el título hablan de que Calama tiene alta ingesta, entonces en ese sentido suponemos, porque tenemos que lucubrar un poco, que ellos quieren saber si Calama tiene mayor, espérate, me dijiste ingesta de bocio, o sea, ingesta de bocio, ingesta de yodo, entonces debieran tener menos bocio, ¿sí? No sé si entendí bien lo que... No, yo dije prevalencia de bocio. Prevalencia de bocio, ya, gracias. Entonces, aquí dice la prevalencia de bocio, ¿no es cierto? Bueno, como digo, puede ser las dos, vamos a escribir las dos. Aquí, esto es una guía porque dice sin diferencias significativas por zona, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan qué significa? Y eso después viene la pregunta. Pero ahí están insinuando cuál es la hipótesis que se realizó. Y entonces, la prevalencia de bocio, entonces, la prevalencia de bocio, ¿cómo sería en la hipótesis nula? Voy a poner puntitos entre Calama y Punta Arenas. Y la alternativa sería la prevalencia de bocio ¿cómo esperaría uno? Entonces, recién dijeron la prevalencia de bocio sería mayor en Calama.
Eso fue lo que pasa es que, ¿no es cierto?, se supone que la ingesta de yodo debiera ser protectora del bocio. O sea, yo esperaría que si Calama dicen que tienen mayor ingesta de yodo, hubiera menos prevalencia de bocio. ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces sí coincidimos en ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Que la prevalencia de bocio en Calama, ¿sí?, es menor que en Punta Arenas. ¿Esa sería? Ya está. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, la hipótesis puede ser de dos maneras. Fíjense que puse en el H0 la prevalencia de bocio similar en Calama y Punta Arenas, ¿ya? Porque eso es como un punto de partida. Si es similar, eso no nos interesa, ¿sí? No hay investigación. No, yo, ¿para qué voy a hacer una investigación si es similar? Entonces, eso lo ponemos como lo conocido. En H1 ponemos lo que nos interesa o lo que le interesa al investigador, que es que la presencia de bocio en Calama es menor que en Punta Arenas, ¿sí? Pero también podría ser que la prevalencia de bocio en Calama es diferente, también puede ser que en Punta Arenas. ¿Ya? Esa no hemos hablado mucho, vamos a hablar después, o lo podemos hablar ahora, pero son dos tipos de pregunta, las dos serían correctas, pero en esta primera, yo me juego con una dirección, o sea, con decir que Calama es menor, la prevalencia de bocio es menor que Punta Arenas. En esta otra, yo soy más conservadora y simplemente digo, hay diferencias, pero no me las juego. Pero está correcto, yo coincido en que, como el título dice que Calama tiene alta ingesta de yodo, yo creo que es correcto asumir que los investigadores pretendían de encontrar menos de prevalencia de bocio en Calama. ¿Ya? Está bien. Entonces, esas dos hipótesis estarían correctas. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Y entonces después, la pregunta que sigue es, ¿fueron significativos los datos para la hipótesis anterior? Cualquiera de las dos que fuera. ¿Fueron significativos los datos? ¿Recuerdan lo que significaba concluir que los datos eran significativos? ¿Cuándo? ¿Eran suficientes como para rechazar a H0? Exactamente. ¿Y aquí qué nos parece? ¿Rechazaron H0 o no? No. No, ¿no es cierto? Porque dice sin diferencias significativas por zona. ¿Ya? Entonces voy a copiar esto, vamos, ¿ya? Y entonces, porque esa sería la... Entonces, ya. Aquí, parte hablando de la prevalencia de bocio en varones y mujeres, pero eso también podría ser una hipótesis, ¿sí? Yo podría, pero nos quedamos con la hipótesis que tiene que ver con el título, que era comprobar las ciudades, ¿sí? Entonces, ¿podría ser sexo una variable explicativa? Sí, también podría ser sexo una variable explicativa, pero no parece la más importante. Entonces, yo digo que se encontró una prevalencia de bocio de 11,1%, mayoritariamente bocio grado 1, y aquí, esto es lo que me interesa. Sin diferencias significativas por zona, ¿ya? Eso es lo que nos da la pauta. Entonces, por lo tanto,
voy a poner así, según el texto, ¿no es cierto? Se encontró bla, 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 por lo tanto, no se rechazó H sub 0, no encontraron diferencias significativas en la no sé, estoy escribiendo de nuevo, estoy escribiendo mal además, de negocio en ambas ciudades. Ya lo voy a corregir. Entonces, rechazó H0, el 0 lo bajamos acá, no se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de bocio en ambas ciudades. ¿De acuerdo? Después dice, describa en términos del estudio el error estadístico que pueden estar cometiendo los autores, porque siempre que yo tomo una decisión, ahí, ¿no es cierto?, hemos hablado un posible error. Entonces, primero, ¿qué error pueden estar cometiendo los investigadores? Y después describirlo en términos del estudio. ¿Qué error? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2. Tipo 2, porque no se rechazó H0. Muy bien, entonces los autores pueden estar, ¿sí? Que es, por definición, ¿no es cierto?, es no rechazar H0, estoy escribiendo la H sub 0, cuando H1 es verdadera. Entonces ahora, eso significa, ¿qué significa en términos del estudio? Si hay alguien que lo puede decir. Porque hasta ahora di solo la definición. Bueno, que no se encontraron, o sea, no encontraron, porque eso es, no encontraron diferencias entre las ciudades. ¿Y qué ocurre? No encontraron diferencias de la prevalencia de bocio, o en la prevalencia de bocio. Entre las ciudades. ¿Y qué es lo que ocurre? Sí existen diferencias entre las ciudades. ¿Ya? Eso sería. Ok. Estamos en la hora justo, entonces nos demoramos. Yo espero que esta experiencia, ¿no es cierto?, no salió tan fácil, puede ser, no sé, estoy interpretando por sus aportes, pero fíjense que eso lo vamos a hacer todo el tiempo, digamos, y por eso es que yo quiero que practiquen. Entonces, la segunda hora, ¿cuál es mi idea? Es dejarle entonces ahora esta lectura de la intervención educativa y hacer grupos, ¿no es cierto?, de trabajo y después reunirnos para revisar. ¿Sí? Eso. Voy a pausar la grabación. ¿Qué tal? No sé si quieren comentar, espero que, bueno, vamos a aclarar ahora preguntas. Ustedes me dicen, no, esa no. Esta. Ya. Entonces, ustedes ya lo leyeron, yo lo voy a leer rápido, digamos, dice, efecto de una intervención educativa sobre el consumo de frutas, verduras y pescado en familias de niños preescolares y escolares. De un grupo me hicieron la pregunta de cuál era la variable
explicativa, si era la intervención. Y le dije que eso es, ¿no es cierto?, es la intervención. Ahora, un solo detalle con respecto a lo que vimos ayer, es que aquí, se fijan, todas las familias reciben, por aquí dice, ¿no es cierto?, todas las familias reciben la intervención, ¿ya? Y entonces, qué sé yo, bla, bla, bla. Y entonces, a ver, espérate, déjenme mirar de nuevo. El objetivo es volar mediante una intervención de 3 meses y una evaluación antes y después, dice. Ah, no, ya, expliqué mal, parece. Ya, es que hay una evaluación antes y después, pero hay 27 familias intervenidas, no. Hay un grupo que no están intervenidas y 32 controles, ¿ya? Perdona a los que les dije antes, me apuro yo de repente y digo les será. Entonces, no, efectivamente hay familias intervenidas, ¿no es cierto? Y familias controles, o sea que no se les hizo la intervención. Ya es que me confundí con la evaluación antes y después, porque además se hace dice, una evaluación antes y después. Lo que pasa es que a veces hay estudios experimentales que son difíciles de tener grupos controles. Y entonces lo que se hace es que se les interviene a todos. ¿Y qué se toma como control? La situación antes. Entonces se ve cómo cambian. Ya aquí veo que hicieron las dos cosas. Hicieron una evaluación antes, una evaluación después, pero además hay 2 grupos de familia. ¿Ya? No debiera complicar, pero vamos a ver. Primero, creo que está clarísima, digamos, el tipo de estudio, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de estudio? Experimental. ¿Y por qué, digamos? Es porque, ¿no es cierto?, hay una intervención, ¿no es cierto?, de los investigadores. La intervención educativa, ¿sí?, sobre en familia, etcétera. ¿No es cierto?, hay una participación activa, voy a poner algo así, la explicación, porque quedamos en que siempre hay que explicar, siempre hay que fundamentar. No se contesta, solo es experimental, ya que, voy a decir, existe una participación activa de los y las, ¿no es cierto?, investigadores a través de, y entonces voy a poner ahí, de una a través de una intervención educativa sobre, en fin, ¿sí? Ya. Entonces, experimental. Y no hay nada más que decir, ya dijimos, ¿no es cierto?, que la experimental era prospectiva por naturaleza, porque se fijan, ellos, la muestra es de estas 27 familias más los 32 controles. Ellos parten, ¿no es cierto?, con esas 59 familias, ¿sí? Y entonces parten desde la muestra, es escogida desde la variable explicativa. Ya. Después dice, describa la muestra. ¿Qué sería la muestra aquí? ¿En qué consiste la muestra? ¿27 familias intervenidas y 32 controles de colegio municipal de una comuna de Santiago? Eso, perfecto. Todo eso, ¿no es cierto? Se describe, la muestra consiste en... Profesora, ¿y N22 qué es? Déjame ver. N22, ya. Es que aquí, no sé, eso no sé si fue un error o qué. Eso debe ser un error. Puede ser dos cosas. Puede ser un error y que ahí debiera ser 27. Aquí yo copié exacto lo del artículo. O lo que pasa a veces es que no todas las familias, no, dejémoslo como que es un error nomás, y son 27. O a veces ocurre
que se reclutaron 27 familias y que después quedaron 22. Puede ser que en el camino se perdieron, pero dejémoslo como que es un error nomás. Así, bueno, disculpen. ¿Ah? Y no puede ser como, es que justo después dice que fueron los que incorporaron algún cambio significativo en la alimentación. Como No, que yo porque lo dice entendí. todas las familias intervenidas incorporaron algún ya, cambio sí, sí, sí. significativo en la alimentación saludable de su hogar, ¿ya? Ah, ya, sí. Sí, así que sí. Profesora, Dígame. por ejemplo, si dijese ahí N20, no sé, 29, podría ser que esa es nuestra muestra porque serían 29 personas y no las 27 familias. Sí, es que claro, sé que como digo, esto es un error. Si yo lo voy a tomar como error nomás de tipeo, no se equivocaron. No me enredaría más, pero sí, bueno, sí. Yo lo podría haber cambiado, pero claro, soy tan o sea, supongo que me había dado cuenta, pero yo copié exactamente lo que decía, bueno, espérate, sí, yo creo que copié en una de esas, y podemos ir al original, y busquémoslo, se fijan, podemos ir y ver el original, ¿no es cierto? Y ver qué dice ahí, en una de esas la que se equivocó fui yo, puede ser, todo puede ser. Espérense. Voy a quitar aquí. Entonces, es bueno que, ¿no es cierto?, busquen, ¿sí? Porque esa es una investigación que está ahí, y 27 y 22, ¿sí? No, sí está igual, ¿sí? Pero después acá abajo, aquí por ejemplo también, 27 y 22, puede haber alguna muestreo, si fijan hablan de conveniencia. 27 instrumentos, se desarrolló, bla, bla, bla. Yo no sé si ahí hacen algo. Claro, finalizaron con la intervención 22 padres y sus niños, registrándose una pérdida de 5. Hubo una pérdida, claro. Ya, es eso, ¿ya? Entonces, sí, es eso, que no fue un error entonces, es que, y ahí no está explicado, y a veces el resumen pasa, entonces está bueno que ustedes sepan que tienen acceso al artículo completo, y entonces que efectivamente hubo, que aquí no se explica, y entonces aquí son 22, ¿ya? ¿Está bien? Sí, 22. Claro, aquí no se menciona, los resúmenes normalmente tienen muy pocas palabras, entonces no lo pudieron poner. Pero está bien, no hay problema, hay una pérdida, eso ocurre en los experimentos, ¿no es cierto? Que uno recluta una cantidad de gente y después no siguen todos, qué sé yo, alguien se cambió de ciudad, lo que sea, ¿ya? Y entonces no hay problema que ustedes digan que la muestra consiste en las 27 familias, porque originalmente esa era la muestra. O uno puede decir la muestra original consistía en 27, pero luego se quedaron 22. Pero no me interesa tantos detalles, sí que identifiquen características de la muestra. Profesora, si por ejemplo yo coloqué las 22 personas entre alumnos y padres, ¿estaría mal para No, para no, este ejercicio? porque los dos datos son la muestra inicial. Por eso, la muestra inicial eran 27, la muestra real de la que se tiene información son 22. Ambos son muestras, 22 y 27. Así que está bien. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces después dice, describe una variable explicativa y una variable respuesta. ¿Cuál sería aquí la variable explicativa por naturaleza? En los diseños experimentales normalmente hay una, a veces hay más de una, pero normalmente hay una variable explicativa por naturaleza. Ya la dijimos, pero igual.
¿Cuál sería la I? ¿Y qué consideran ustedes como variable? Partí por la X, pero bueno, da lo mismo. Explicativa. ¿Cuáles serían las variables? X. Explicativa. ¿Qué se midió? Entonces hay que pensar en qué se registra, ¿sí? ¿No es cierto? Yo voy a tener identificado a las familias por un lado, ¿no es cierto? Cada una de las familias. Voy a ver aquí. Para niño padre, encuesta de consumo de fruta, ¿verdad? Y entonces hay conocimiento, actitud y práctica de alimentación familiar. Y entonces, ¿cuál sería? Aquí hay alguien, gracias, en el chat, dice variable X, intervención educativa, familia de niños preescolares, sí, ¿no es cierto? Y entonces hay un grupo intervenido y un grupo control. Ojo con el concepto de variable, que menciono de alguna manera ambos conceptos. Y la variable Y, consumo de frutas, verduras y pescado. ¿Sí? Bien, va, había otro. Abajo, ya. La X también, familia intervenida y familias control. Eso. Bien. Y entonces, espérate, ¿dónde dejé? Entonces la I sería, ¿no es cierto?, consumo. Se fijan que el que es, de hecho, a ver aquí, fíjense que los resultados parten ahí, ¿sí? Es importante, y el primer resultado que dan es el consumo de frutas, verduras y pescado. Entonces la variable respuesta es, ¿no es cierto?, consumo de frutas, verduras y pescado, ¿no es cierto? Y la variable I, ¿no es cierto? La X, la intervención educativa, ¿no es cierto? Intervención educativa. Y entonces hay familias intervenidas y familias control. ¿Sí? Como para decir que habían los dos grupos, ¿sí? Porque no todos fueron intervenidos. ¿Ok? Profesora, Sí. ¿sería muy amplio poner en la variable respuesta hubieron o no hubieron cambio en los hábitos alimenticios de la familia? Intervenidas, claramente. Claro, es que no, allí el punto en la variable es qué es lo que se mide. Lo que, ¿se fijan? Después es qué análisis se hace, si hay diferencias, si hay mayor consumo, eso es el análisis. Pero yo me tengo que ir a qué se le midió a la familia. Entonces a las primeras familias se le midió el consumo de fruta antes y después, pero en la medición va a decir consume, no sé cómo lo, bueno, eso iba a mirar, porque en alguna parte dice que se aplicó encuesta de frecuencia de consumo. Entonces podríamos ser más específicos diciendo frecuencia de consumo, para no dejarlo tan alto, frecuencia de consumo de frutas, verduras y pescado. Trato de ser lo más, y normalmente eso hay índices, ¿no es cierto? Yo alguna vez he hecho esto, entonces hay indicadores, qué sé yo, hay algo como que resume, ¿sí? Y es una variable. ¿Ya? Entiendo. Sí, dígame. Gracias. Ya, No, gracias. ok, ya. Ok, después dice, establezca la hipótesis nula y alternativa de interés en este estudio. Ya, X, aquí ahí estoy viendo, ya, aquí hay varias cosas, no había visto todo. Acá, dos cosas. Primero, ya me voy a ir a la hipótesis, pero Alejandra puso, ¿podría ser X aumento de la ingesta? No, porque eso de nuevo es el análisis, ¿ya?
el análisis, lo que analizo se aumentó la ingesta, pero lo que mido, y esa es la variable, es la ingesta. ¿Ya? O sea, el numerito que anoto en mi base de datos es cuál es la ingesta de cada familia. Familia 1, ¿cuánto ingirió de fruta, verdura y pescado? Y ahí no sé cómo lo hacen, por ejemplo, un índice, porque, qué sé yo, no sé si 2 frutas, una verdura, no sé si es frecuencia semanal, diaria, no creo, semanal, mensual, algo así. Debe haber un índice de ingesta de fruta, verdura y pescado. Pero el aumento es lo que a mí me interesa medir después en el análisis. No es lo que mido, se fija, y lo veo por grupo, si aumentó o no. Antes era 4, por decir algo, y después 20, no sé. Eso. Ya. Y aquí voy a copiar, Tiare nos mandó una hipótesis nula, entonces vamos a copiarla y la vamos a analizar. Entonces primero, H0, aquí normalmente yo le pongo 2 puntos, da lo mismo, y entonces, vamos a cerrar aquí, dice, H0, el consumo de frutas, verduras y pescado en el grupo intervenido y en el grupo control es el mismo. Muy bien, esa es la idea. En H0 está, ¿de dónde parte? La cosa parte sin diferencia entre ambos grupos. Y esa no es la hipótesis, es lo que asumo que ocurre, digamos, que no hay diferencia entre los grupos. ¿Ya? Y después anoto lo que me interesa, el consumo de fruta, verdura y pescado en el grupo intervenido es mayor que el grupo control. Súper bien, perfecta, eso es, ¿sí? Muy bien. Ya. Después dice, ¿fueron significativos los datos para la hipótesis anterior? Entonces, ¿a dónde nos vamos? Que dice, los resultados mostraron un mayor consumo de fruta, verdura y pescado en el grupo intervenido. Y fíjense que dan un test de Wilcoxon, que da lo mismo que ustedes conozcan o no, todavía no hemos trabajado eso, y dice P, y ese P es de valor P, hay que distinguir eso de valor P, menor que 0,05, ¿ya? Entonces voy a copiar eso porque eso nos sirve para justificar la hipótesis. Entonces voy a decir que vamos a poner respuesta. Entonces esta es la respuesta para la D, la respuesta para la E, la vamos a copiar aquí, ¿no es cierto? Y voy a decir de nuevo, en el texto dice 2 puntos. ¿No es cierto? Que los resultados mostraron mayor y que el valor, ¿no es cierto? El valor P es menor que 0,05. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Fueron significativos? ¿Sí o no? ¿No aparece nada en el chat? Hay que buscar la materia, ¿sí? ¿Cuándo eran significativos? ¿Para qué valor P son significativos los datos? ¿Para qué valor P rechazamos la hipótesis nula? Mucho silencio. ¿Sí? Y ya estamos en la hora. ¡Qué terrible! Ya. Cuando es menor que el nivel de significancia. Y quedamos, ¿no es cierto?, que el nivel de significancia que establecemos como consenso es 0,05. Entonces, si dicen, a veces lo dicen en el texto el nivel de significancia, aquí creo que no lo dicen, pero asumimos que alfa es un 5%, a no ser que digan otra cosa. Y entonces sí fueron significativos, ¿sí? Entonces el valor P es menor que 0,05, por lo tanto se rechazó H0, fueron significativos los datos
fueron significativos, ¿ok? Después, describa, y ya estamos terminando, en términos del estudio, el error estadístico, si rechazaron H0, ¿cuál es el error estadístico que pueden estar cometiendo? Error tipo 1. Aquí es error tipo 1, ¿sí? Y entonces el error tipo 1 es ahora, se rechazó. No lo gusta. ¿Cómo pasó? No, cambio. Ya, estoy haciendo demasiado caso. Entonces, el error tipo 1, que en este caso sería decir que aumentó el consumo y que no sea así. ¿Ok? Y entonces respuesta, con eso ya cierro, respuesta, error. Bueno, lo voy a redactar y se lo subo porque ya para cerrar, pero se fijan, con eso ya tenemos lista la prueba, ¿no es cierto? Esto ya quedó listo también. Les dejo para que ojalá trabajen la prueba del 2019, ese ya está arriba, ¿sí? La prueba del 2019, se van a dar cuenta que es similar. Hay dos preguntas, uno de algo de hamburguesas y la otra es de parásitos intestinales. Y una pregunta de muestreo, ¿ya? Y entonces trabajen esa prueba y la resolvemos la próxima semana. Y voy a subir esto para que lo tengan a mano. Consultas, dudas, ¿le gustó reunirse en sala? Yo creo que es bueno, ¿sí? Para que estén más activos, no sea tan pasivo. Porque les necesitan, sí, reflexionar. Ya, eso, súper, ya. Gracias por contar. Eso. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Cuídense mucho. Sí, todavía hay que cuidarse mucho, ¿sí? No se ha terminado la pandemia.